Soy el profesor Carlos. Bienvenido a mi canal Jocar Math. Continuando con el curso de álgebra a nivel preuniversitario, hoy tocaremos el tema de expresiones algebraicas. Empezaremos definiendo el objetivo del estudio de álgebra. Álgebra. ¿Qué estudia el álgebra? El álgebra estudia las cantidades en su forma más general. ¿Qué significa esto? Si partimos de la aritmética, donde se estudian las operaciones básicas con los números naturales, enteros, racionales, reales, encontramos, por ejemplo, que si hablamos de la suma de dos números, decimos 2 más 3, por ejemplo, igual a 5. O 4 más 7 igual a 11. Y podríamos seguir escribiendo muchos ejemplos que representen una suma, ¿correcto? Pero lo que hace el álgebra es generalizar esta suma. Es decir, ya no solamente a números específicos como el 2, el 3, el 4, el 7, sino a números desconocidos representados con letras. Y de esa manera decimos x más y es igual a z. A esto se llama generalizar los números, las cantidades. El estudio del álgebra es las cantidades en su forma más general. Y para eso utiliza las letras. Estas letras se denominan variables. Entonces, ¿qué es una variable? Una variable es una letra que representa a un número real cualquiera. La variable es una letra que representa a un número real, pero a un número real cualquiera. Es decir, puede tomar cualquier valor. Para representar variables se utilizan entonces letras, que por lo general son las últimas letras del abecedario. X, Y, Z, W, etc. Estas son las letras que comúnmente se utilizan. Se pueden utilizar cualquier letra, pero estas son las letras más comunes. Constante. Si la variable representa un número cualquiera, la constante ya no. La constante es un número real, pero es un número fijo. Cuando hablamos de constantes, hablamos de números entonces. El número 2, el número 5, el número 3/4, raíz de 7, pi, etc. Cualquier número se considera una constante porque su valor es fijo. Se debe aclarar que en algunos casos, cuando se escriben modelos algebraicos, las constantes también
se necesita representarlas mediante letras. Entonces, en este caso, para diferenciar de las letras utilizadas para variables como X, Y, Z, que son las últimas letras del abecedario, se utilizan las primeras letras del abecedario, A, B, C, D, en el caso de representar constantes. Entonces, el álgebra estudia las cantidades de forma más general, utilizando para eso variables y constantes. ¿Qué es una variable? Es una letra que representa un número, pero a un número real cualquiera. ¿Qué es una constante? Es un número real, pero es un número real fijo determinado. Vemos ahora cómo se forma una expresión algebraica. Empezamos diciendo que toda expresión matemática se divide en algebraica. Una expresión puede ser algebraica o no algebraica. La expresión no algebraica recibe el nombre de trascendente. Entonces, toda expresión matemática en general puede ser algebraica o puede ser trascendente. ¿Qué diferencia hay entre una expresión algebraica y una expresión trascendente? En la expresión algebraica se utilizan letras y números, es decir, variables y constantes, unidos con operaciones aritméticas. Las operaciones aritméticas, recordemos que son adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. Entonces tenemos, por ejemplo, 2x por y más 3x sobre y menos raíz cuadrada de z. Aquí tenemos una expresión donde podemos observar que aparecen letras y números unidos por las diferentes operaciones. Aquí, por ejemplo, hay suma, resta, hay multiplicación, XY, hay división, hay raíz. Entonces, todo eso constituye una expresión algebraica. Cuando la expresión no es algebraica y se llama trascendente, se llama trascendente cuando esa expresión tiene operaciones no aritméticas. Operaciones no aritméticas. ¿A qué se refiere con operaciones no aritméticas? Las operaciones no aritméticas son, por ejemplo, el logaritmo o, por ejemplo, alguna función trigonométrica, seno, coseno, etc. También se consideran trascendentes las expresiones donde la variable aparece como exponente. Ahí, por ejemplo, 2 a la x más 3 a la x más 4 a la x se considera también una expresión trascendente.
Y también es trascendente una expresión infinita, ilimitada. Ahí está. 3 formas de reconocer una expresión trascendente. Cuando aparece alguna operación no aritmética, como logaritmo, seno, coseno, valor absoluto, etc. 2, cuando la variable aparece en el exponente, también es trascendente. Y también 3, cuando se trata de una expresión infinita, ilimitada. O sea que las expresiones algebraicas deben ser expresiones finitas, determinadas. ¿No? Ahí está. La expresión matemática, entonces, puede ser algebraica o puede ser trascendente. Ahora nos ubicamos aquí y diremos que la expresión algebraica ahora, por su parte, se va a dividir en expresión racional o irracional. Es decir, así como la expresión matemática o es algebraica o es trascendente, si no es algebraica es trascendente, la expresión algebraica o es racional o es irracional. ¿Cuándo se considera racional? Se considera racional cuando ninguna variable tiene radical. Ninguna variable tiene radical. Entonces, en este ejemplo que hemos puesto, 2xy más 3x sobre y, si le quitamos la raíz z, entonces sería una expresión racional. ¿Por qué? Ninguna variable tiene raíz. Y se considera irracional cuando alguna variable tiene radical. Aquí si ponemos el ejemplo completo, 2xy más 3x sobre y menos raíz de z. Entonces, en esta expresión, el hecho de que la variable z tenga una raíz, tenga un radical, hace que la expresión sea irracional. En el otro ejemplo, puedes observar que z no aparece en raíz, por lo tanto, se considera racional. Entonces, una expresión algebraica puede ser racional o puede ser irracional. Y finalmente, la expresión racional ahora puede ser la expresión racional ahora puede ser entera o fraccionaria. ¿Cuándo se considera entera? Cuando ninguna variable está en el denominador.
En el ejemplo tenemos 2x por y, y aquí le vamos a cambiar 2x sobre y por un número 5. Entonces, no hay variable en el denominador, hay un número 5, la expresión se considera entera. ¿Y cuándo se considera fraccionaria? Cuando alguna variable está en el denominador. Es decir, si tengo 2xy más 3x sobre y, ahí recién la expresión se vuelve fraccionaria. Resumiendo, ¿cómo se forma una expresión algebraica? A partir de la expresión matemática en general, puede ser algebraica, expresión algebraica, o puede ser trascendente. ¿Cuándo es algebraica? Cuando tiene letras y números con operaciones aritméticas. Ahí está el ejemplo. 2xy más 3x sobre y menos raíz de z. ¿Cuándo es trascendente? Cuando tiene operaciones no aritméticas, como el caso del logaritmo, seno, coseno, en el caso de expresiones exponenciales o también en el caso de expresiones ilimitadas. La expresión algebraica puede ser racional o irracional. ¿Cuándo es racional? Cuando ninguna variable tiene radical. Aquí le hemos quitado el radical, es racional. ¿Cuándo es irracional? Cuando alguna variable tiene radical, hemos puesto radical a z, es irracional. Y la racional puede ser entera o fraccionaria. ¿Cuándo es entera? Cuando ninguna variable está en el denominador. En lugar de y le ponemos un número 5, es una expresión entera. ¿Cuándo es fraccionaria? Cuando alguna variable está en el denominador, le ponemos y, 3x sobre y se convierte en una expresión fraccionaria. Veamos algunos ejemplos. Entonces hemos dicho que una expresión algebraica puede ser racional o puede ser irracional, y la racional puede ser entera o puede ser fraccionaria. Pero ¿qué sucede cuando me dicen, por ejemplo, clasificar las expresiones? Clasificar las expresiones siguientes. Y me dicen, por ejemplo, raíz cúbica de x elevado a la 111. ¿Cómo es esta expresión algebraica? ¿Es racional o irracional? Aparentemente, podemos ver que tiene raíz que afecta a la variable y podríamos pensar que es irracional. Sin embargo, si nosotros simplificamos la raíz por la teoría de exponentes, ya sabemos que se divide el exponente 111 entre 3. Si sale exacto, desaparece la raíz. Efectivamente, sale 37 exacto. Entonces, ¿qué tipo de expresión es? ¿Racional o irracional? La respuesta es racional. ¿Sí? Repito, aparentemente es una expresión irracional por tener una raíz, pero al simplificarla se vuelve una expresión racional. Lo mismo pasa con una fracción. Supongamos que me dicen 5 sobre x a la menos 3. ¿Será entera? ¿Será fraccionaria? Hay una variable en el denominador, pero esta variable en el denominador tiene exponente negativo. Y como ya sabemos, el exponente negativo hace que se invierta. Y por lo tanto, el x subiría con exponente positivo x3. Entonces, esta expresión que aparentemente parecía fraccionaria es una expresión entera.
es una expresión entera. Entonces, antes de clasificar, de decir si una expresión es racional o irracional, entera o fraccionaria, lo que tenemos que hacer es simplificar la expresión, simplificar los radicales, simplificar los exponentes. Y al final, que está simplificado, ya podemos decir recién si se trata de una expresión algebraica racional o irracional, entera o fraccional. Veamos ahora lo que es un término algebraico. Hemos visto entonces que una expresión algebraica se forma a partir de una letra llamada variable, por ejemplo X, un número llamado constante y una operación aritmética. X sumado con 3, X más 3 vendría a ser una expresión algebraica. También podría ser con la resta, X menos 3, expresión algebraica. También podría ser la multiplicación X por 3, pero el número se pone adelante siempre, 3X. También podría ser la división X sobre 3. También podría ser la potencia X al cubo, o también podría ser la raíz. Son todas las formas que se puede combinar la X con el 3, formando expresiones algebraicas. Una expresión algebraica puede tener entonces cualquiera de las 6 operaciones aritméticas. Pero cuando la expresión algebraica se considera un término, el término algebraico es la, vamos a abreviar acá, expresión algebraica más simple. El término algebraico es la expresión algebraica más simple, la cual no contiene los signos de suma más ni de resta menos. ¿Qué significa esto? Vamos a explicar. Cuando nosotros decimos X, Y, Z y preguntamos ¿cuántos términos algebraicos hay aquí? Algunos alumnos dicen, profesor, hay 3 términos algebraicos. No. Aquí no hay 3 términos algebraicos, sino hay un solo término algebraico. ¿Cómo me doy cuenta? Porque si yo, por ejemplo, entre estas 3 letras coloco signos de suma o de resta, entonces ahí sí me doy cuenta claramente que tengo 3 términos. ¿Correcto? Aquí sí tengo 3 términos. Entonces los términos algebraicos nacen a raíz de separar una expresión algebraica con los signos de suma o de resta. Los signos de suma o resta son los que determinan las partes más simples de la expresión algebraica llamadas términos. Entonces, ¿qué es un término algebraico? Es la expresión algebraica más simple, la cual no contiene los signos ni de suma ni de resta. Puede contener todos los demás signos, multiplicación, división, ¿no? Menos suma y resta. Notación. Notación significa representación simbólica. ¿Cómo se representa simbólicamente el término? Término en X, este es el término más simple, igual a X a la N. Esta es la representación de un término algebraico, el más simple. Donde A recibe el nombre de coeficiente
X es la variable y n es el exponente. Quiere decir que el término algebraico tiene tres elementos: coeficiente, variable y exponente. Ejemplo: 3x al cuadrado. Ahí tenemos un ejemplo sencillo de un término. Este es un término algebraico, 3x al cuadrado. Otro ejemplo, menos 4x cubo por y quinta. Pueden existir también dos variables. Otro ejemplo, 2/3 x y. También es un término algebraico. Y un último ejemplo, raíz cuadrada de x sobre y. Todos estos constituyen términos algebraicos porque no tienen signo de separación, ni de suma, ni de resto. Términos semejantes. ¿Qué significa términos semejantes? Semejantes quiere decir que no son iguales, ¿no? Son parecidos. Términos semejantes se consideran cuando tienen la misma parte literal, entendiéndose por, es decir, parte literal, las mismas variables, y los mismos exponentes. Eso significa parte literal. Entonces, tenemos que 3x al cuadrado, por ejemplo, y 7x al cuadrado vienen a ser términos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma variable x y también el mismo exponente. Los términos semejantes nos van a permitir la suma algebraica. Es decir, yo puedo sumar 3x al cuadrado más 7x al cuadrado y eso me da 10x al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo de la suma de dos términos algebraicos. La suma no podría efectuarse si los términos no son semejantes. ¿Listo? Entonces el término algebraico es la expresión algebraica más simple, que no tiene signos de separación, ni de suma, ni de resto. Este es el modelo general. Ax a la n, a es coeficiente, x variable, n exponente. Ejemplos: 3x cuadrado, menos 4x cubo y quinta, 2/3xy, raíz de x por y. En ninguno de ellos aparecen los signos de suma y resta como separación. Los términos semejantes es cuando tienen la misma parte literal, es decir, las mismas variables y los mismos exponentes. Ejemplo: 3x cuadrado, 7x cuadrado, en cuyo caso se pueden sumar y me da como resultado 10x cuadrado. Veamos ahora unos ejercicios de aplicación. Pregunta 1. Indique verdadero V o falso F según las afirmaciones. Vamos a analizar cada una de estas afirmaciones con mucho cuidado. 1. Raíz cúbica de 3x cuadrado por y cuarta es irracional. Vamos a ver. Dijimos que una expresión era racional cuando no había radical que afectara a las variables y que era irracional cuando sí había por lo menos una variable que tenga radical.
Y aquí observamos que la variable x está dentro de la raíz cúbica. Y como está al cuadrado, no hay forma que se simplifique. Por lo tanto, diremos que si hay una raíz que afecta a las variables, si es irracional. Entonces, la primera opción es verdadera. ¿Es una expresión irracional? Sí. 2. P de y z 3y sobre x más 2 más z al cubo es entera. Hemos dicho que una expresión es entera cuando no hay variables en el denominador y es fraccionaria cuando sí. Puedes observar que acá hay una letra X en el denominador, dice X más 2. Ojo acá. Y podrías pensar que por eso es fraccionaria. Pero hay algún detalle muy importante. Me están diciendo que la expresión P tiene por variables y, z. Y no aparece la variable X. Es muy importante esto. ¿Ya? Si me dicen P de y, z, las variables son y, z. Si me dicen P de X, la variable es X. Si no me dicen nada, puedo considerar todas las letras variables. Pero en este caso, X no es variable. X no es variable porque no aparece en el paréntesis. Por lo tanto, ¿será una expresión entera? Sí, es una expresión entera. ¿Correcto? Repito, porque X no vendría a ser variable en esta expresión P. 3. P de X es fraccionaria. Ahora sí, la X aparece en el denominador y también podemos observar que la X está entre paréntesis, entonces ¿es fraccionaria? Sí es fraccionaria. Hasta ahorita van saliendo todas verdaderas. Y la última dice que el logaritmo de x cuadrado en base x más x es trascendente. Hemos dicho que una expresión que tenga logaritmos, funciones trigonométricas o cualquier expresión no aritmética se denomina trascendente. ¿No es cierto? Pero si nosotros aplicamos aquí, en esta expresión, las definiciones básicas del logaritmo, vamos a encontrar que el logaritmo de x cuadrado en base x es 2. ¿Por qué? Porque viene a ser el exponente el que debe elevar la base. El logaritmo de x cuadrado en base x es 2. Entonces la expresión quedaría como 2 más x. Por lo tanto, el logaritmo ha desaparecido. ¿Correcto? Esta expresión simplificada equivale a 2 más x. Entonces, ¿es una expresión trascendente? No, no es una expresión trascendente. Es una expresión algebraica. Por lo tanto, tendríamos verdadero, 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 falso. Como las alternativas, verdadero, 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 falso. Respuesta, la alternativa B. Pregunta 2. ¿Cuáles de las siguientes expresiones son trascendentes? Vamos a ver. Recordemos que una expresión es trascendente ¿cuándo? Cuando tiene alguna operación no aritmética. 2. Cuando tiene variable en el exponente. O 3. Cuando es ilimitada. Primera expresión. 3x cuadrado y cuadrado. No hay problema hasta ahí. Menos raíz cuadrada de xy. Tampoco hay problema. Acá hay un logaritmo. 2 logaritmos de 10. Pero resulta que este logaritmo no está afectando a ninguna variable, sino que es logaritmo de 10. Y el logaritmo de 10 es exacto, es 1, se puede efectuar. Por lo tanto, la expresión se convierte en logaritmo de 1. Por lo tanto, esta expresión será una expresión trascendente. La respuesta es no. Vamos con la segunda. 1 medio x cubo y a la menos 2, no hay problema. Más 5x cuadrado y a la menos 1, no hay problema. Acá hay un valor absoluto. Correcto. El valor absoluto es una expresión, una función no aritmética. Y podría ser trascendente. Pero hay un pequeño detalle aquí. Este valor absoluto está elevado al cuadrado. Y la propiedad del valor absoluto dice que cuando el valor absoluto se eleva al cuadrado, desaparece. ¿Por qué desaparece el valor absoluto cuando se eleva al cuadrado? Porque recuerda que el valor absoluto hace que el número se vuelva siempre positivo, ¿no? Esa es la función. Pero por otro lado, todo número al cuadrado también es positivo. O cero, nunca negativo.
Por lo tanto, tener un valor absoluto y llevar al cuadrado sería una duplicidad de funciones y por lo tanto se puede omitir el valor absoluto. Luego, ¿es una expresión trascendente? No. La tercera, 3 a la x más 1, 2 a la x más 1, ¿es una expresión trascendente? Sí, es así porque tiene variables en el exponente. La cuarta, 1 más x cuadrado, puntos suspensivos hasta el infinito, ¿es una expresión trascendente? Sí, también. Vamos a la última. Coseno. El coseno es una función trigonométrica que también hace que la expresión se vuelva trascendente. Pero no hemos efectuado esta expresión. Vamos a efectuarlo. Si desarrollamos x más 1 al cuadrado, cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, 2 por x más el cuadrado del segundo. Menos, si multiplicamos aquí x por x, x al cuadrado, menos x por 2, 2x, podemos observar que se elimina x cuadrado y se elimina también 2x, quedando el coseno de 1. Y puesto que es el coseno de 1 y no es coseno de una variable, entonces no se considera trascendente. No es trascendente. ¿Listo? Luego, ¿cuáles son las únicas expresiones trascendentes? La 3 y la 4 son las únicas expresiones trascendentes. Solo 3 y 4, alternativa C sería la respuesta. Pregunta 3. Dar las condiciones para que la siguiente expresión sea racional entera. ¿Cuándo una expresión es racional entera? Es racional, recuerda, cuando ninguna variable tiene radical, y es entera cuando ninguna variable está en el denominador. Pero hemos visto que algunas expresiones que aparentemente son irracionales, cuando se simplifican se vuelven racionales. Y otras que aparentemente son fraccionarias, pero cuando se simplifican se vuelven enteras. Por lo tanto, vamos a ver si se pueden simplificar estas expresiones. Aquí tenemos una raíz de x que está dentro de este radical grande. Pero hay un problema, está con suma. Y la suma no se puede simplificar con la radicación. Recuerda, te hago recordar acá, que la raíz enésima de a por b es igual a la raíz enésima de a por la raíz enésima de b. En la multiplicación sí se pueden separar las raíces. Pero si yo tuviera raíz enésima de a más b, esto no se puede separar en raíz enésima de a más raíz enésima de b. No, eso no es correcto. ¿Ya? ¿Hacemos esa aclaración? Solamente en multiplicación y en división. Y como aquí hay una suma, observa, hay un n-2 como coeficiente y hay una suma, no se puede simplificar. Lo mismo pasa en esta raíz cúbica, también hay una suma. Por lo tanto, la única manera que esa raíz se elimine es que el coeficiente n-2 en este caso sea igual a 0. Observa, si yo igualo n-2 a 0, n-2 a 0 y resuelvo, n vale 2. Y con eso desaparece la raíz y lo que queda ya se puede simplificar porque ya no hay suma. En el segundo radical lo mismo. Esto tendría que ser 0. Entonces m menos 3 lo igualamos a 0, de donde m vale 3. Con eso desaparece y queda x sexta que se puede dividir entre 3 y ya no sería irracional la expresión. ¿Listo? Por lo tanto, ¿cuáles son las condiciones? Que n sea 2, m sea 3. m3, n2, alternativa correcta, la letra E sería la respuesta. Pregunta 4. Determinar n si la expresión es EARE. ¿Qué significa EARE? Expresión algebraica racional entera. Si es racional, no debe haber exponentes fraccionarios, porque hacen que se vuelva radical. Y si es entera, no deben haber exponentes negativos, porque se hace fraccionaria. Entonces los exponentes deben ser todos positivos y enteros. Vamos a ver. Tenemos aquí, vamos a simplificar la expresión.
un x a la n más 1 una raíz de índice 3 por n más 1 de x sexta. Vamos a dividir el 6 entre 3, que quedaría 2 sobre n más 1. Así queda. Por y a la n menos 2, lo copiamos igual. Y z elevado a 5 entre n más 1. Lo copiamos igual. En el denominador dividimos así. Voy a hacerlo por acá. Al dividir exponentes 2 sobre raíz de n más 1, lo voy a tener que dividir entre raíz de n más 1. Para poder efectuar producto de extremos y medios le pongo denominador 1. ¿Correcto? Y efectuamos producto de extremos y medios. 1 por 2 pasaría arriba, quedaría 2. Y abajo sería raíz de n más 1 por raíz de n más 1. Pero raíz de n más 1 por raíz de n más 1 sería raíz de n más 1 al cuadrado y se eliminaría la raíz quedando solamente n más 1. ¿Listo? Por lo tanto, toda esta expresión en el denominador es x elevado a la 2 sobre n más 1. Si te das cuenta, ha quedado esta expresión igual que la expresión del denominador, por lo tanto, se puede simplificar. Y me queda finalmente un x a la n más 1 multiplicado por un y a la n menos 2 y multiplicado por un z, lo voy a poner como fracción, elevado a 5 sobre n más 1. Listo. A partir de aquí, estos exponentes tienen que ser positivos, no negativos, mayor o igual que 0, y además esta fracción tiene que ser un número entero. Analizamos por acá. N más 1 tiene que ser mayor o igual que 0, n es mayor o igual que menos 1. Por acá, n menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0, entonces n tiene que ser mayor o igual que 2. ¿Sí? Y en la expresión 5 sobre n más 1, aparte de ser positiva, esta expresión tiene que ser entera. Tiene que pertenecer a los números enteros y positivos. Por lo tanto, n debe tomar un valor de tal manera que cuando se divida, la división salga exacta. Entonces, el único valor que toma n que sea mayor que 2, por ejemplo, si probamos con 2, 2 más 1, 3, 5 entre 3 no se puede. Si probamos con 3, 3 más 1, 4 no se puede. Si probamos con 4, sí. El único valor que cumple sería 4. Porque 4 más 1 es 5 y 5 entre 5 quedaría exacto. Con este valor de n igual 4, la expresión se volvería racional entera. Entonces, la respuesta sería aquí la alternativa B. Bien, hemos terminado el tema de expresiones algebraicas y te invito a compartir el próximo video donde tocaremos el tema de polinomios. Soy el profesor Carlos y te invito a compartir los videos desde mi canal Jocar Math.